arruinado el sentido en el que Dios había prescrito el ayuno. Y lo venían haciendo no de entonces, de mucho tiempo atrás. Aunque ellos habían establecido 2 días a la semana para ayunar, el ayuno no era el que le agradaba a Dios. Y Él se los dice. Si vamos a Isaías 58, hay una reprimenda, hay un regaño, hay un reproche de parte de Dios a su pueblo, aun cuando ayunaban. Isaías 58, 3. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oído en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, dice el Señor, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Será el regaño que Dios les estaba haciendo? Sí, ayunas 2 veces a la semana ahí. Ayunas para tu propio bien. Ayunas buscando tu provecho. Ayunas para que Dios te ayude a oprimir a tu semejante. ¿Cómo te va a oír Dios con eso? Por mucho que ayunes. Ese era el error en que estaban cayendo el pueblo de Dios, en hacer actos externos. Ahora, ¿atendieron al llamado de Dios? No. Ellos huyeron con su farsa de religiosidad superficial y la perfeccionaron para quedar bien con los demás. Esa era la religión que había. Una religión de ritos, de ceremonias, de actos externos, muy parecida a la religión que se practica hoy y que no tiene nada que ver con el Evangelio y que no puede mezclarse con él porque son cosas totalmente distintas con resultados totalmente opuestos. Ahí estaban ambos, los discípulos de Juan el Bautista, quienes no habían alcanzado a comprender todavía de qué se trataba el Evangelio. Quizá tenían buenas intenciones, quizá no eran tan hipócritas como los fariseos, quizá ellos eran sinceros en querer que el Mesías llegara y por eso se habían bautizado con Juan y por eso guardaban la religión, pero no habían entendido de qué se trataba el Evangelio, por eso se sentían ofendidos. Ahora los fariseos estaban aferrados a su religión, acusando a los discípulos del Señor y al mismo Señor de no cumplir con los requerimientos de un buen judío. ¿Por qué no ayunas? ¿Por qué te portas así? ¿Quién te crees que eres? ¿Eres mejor que nosotros? Eso es lo que parecen decirle a él, en esta acusación implícita del versículo 18. Esta acusación merece una respuesta, y el Señor da una para corregirlos usando una ilustración que todos podían entender. Y la respuesta que da el Señor es la interpretación de Él en cuanto a la razón del por qué sus discípulos no ayunaban. Versículo 19. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Todo el mundo puede entender eso. Todos podemos entender eso. El ayuno está ligado a un tiempo de duelo, a un tiempo de dolor.
no a un tiempo de celebración. Las bodas son una celebración y los amigos del novio deben estar felices, deben estar contentos, deben estar celebrando, no ayunando, no con dolor. Esa es la situación de sus discípulos. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Cómo es que si estaban en la presencia del Creador de la felicidad? ¿Cómo es que si estaban conviviendo con aquel que, aunque es llamado ciertamente varón de dolores, experimentado en quebranto por todo el sufrimiento que pasó el Señor Jesucristo en su vida, y sin embargo, Él siempre estuvo con una sonrisa, dispuesto a ayudar al que le pidiera su ayuda? Amén. Siempre estuvo de buenas. El Señor no estaba amargado. El Señor no estaba enojado con la vida. ¿Cómo si eres el creador de la vida? Es cierto, sufrió mucho. Es cierto, fue muy humillado. Pero el Señor siempre estuvo con una sonrisa, dispuesto a enfrentar la vida y el trabajo que su Padre le había encomendado de buenas. Y en eso es un ejemplo para nosotros también. Le vamos a servir al Señor, vamos a servirle contentos, no a regañadientes. Le vamos a servir al Señor, vamos a servirle alegre, no quejándonos, no refunfuñando, no a fuerzas. Ese es el ejemplo que nos dio el Señor Jesús. Entonces, como si estaban ellos con ese hombre, con Dios mismo en la persona de Jesucristo, ¿cómo iban a estar tristes? ¿Cómo iban a estar ayunando? Era imposible. No estaban en tiempo de duelo. No estaban en un tiempo de dolor. Por eso el Señor enfatiza 2 veces en el versículo 19. Primero hace una pregunta retórica. ¿Acaso pueden ayunar? Dice él. Los que están con el novio, pues no, claro que no pueden. Y luego termina diciendo, no pueden ayunar. Y decíamos hace un momento que debió ser entendida de inmediato por los fariseos y por los escribas y por los discípulos de Juan, porque dentro de sus tradiciones había también una, según el autor John MacArthur, llamada Megulati Tajonit. Es hebreo, no sé si lo pronuncié bien, no sé hebreo. El chiste es que significa esto el rollo del ayuno, es decir, no el rollo de rollo, sino el rollo, el pergamino del ayuno. Y ahí se daba una instrucción respecto a cómo se debía ayunar. Y en ese rollo estaba prohibido expresamente ayunar en ocasiones de celebración. De manera que los fariseos sabían eso. Cuando les dicen, ¿a poco los novios ayunan cuando está con ellos? Los amigos del novio ayunan cuando está con ellos el novio. Claro que no. Para el Señor entonces, el comportamiento de sus discípulos, lejos de ser subversivo, era el comportamiento lógico. Era el resultado lógico de estar en compañía del novio del Señor de su pueblo. Y aun cuando el Mesías en el Antiguo Testamento no es relacionado con la figura del novio, en el Antiguo Testamento sí lo es. En el Nuevo Testamento se usa la figura del novio en la persona del Señor Jesús. Y la novia, ¿quiénes somos? La iglesia, es el pueblo. Solo comprendiendo el Evangelio, solo siendo transformado por él, hermanos, se puede tener un tiempo de celebración independientemente de las circunstancias. Porque el gozo, la celebración, no depende de las circunstancias, sino de la relación de amistad que tenemos con el novio, que tenemos con el Señor de su pueblo. En eso también es distinto el Evangelio a todas las demás religiones. El Evangelio es una relación personal con Jesucristo. Y eso estaba estableciendo el Señor con su respuesta. No compare, él dice, la relación que mis discípulos tienen conmigo con sus ritos externos y vacíos. No vas a comparar tener una relación con Cristo a simplemente ayunar por ayunar o porque te vea la gente. Para bajar de peso. Para bajar de peso.
Cuando entiendan, les dice el Señor, la relación de mis discípulos con su Señor y su amigo, entonces podrán entender el gozo del cristiano. Este himno que habíamos escogido como respuesta dice: no hay cual Jesús otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. Conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús otro fiel amigo. No lo hay. No lo hay. Resumiendo, el Señor les dice: si el Mesías está con ellos, no es tiempo de estar de duelo, es tiempo de celebrar. Pero escuche lo que dice el versículo 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces, en aquellos días, ayunarán. Y sabemos lo que significan esas palabras, que son dramáticas. La expresión les será quitado significa en el original arrebatar. Así que simplemente el Señor Jesús está diciendo: llegará un día en que el novio va a ser arrebatado de ellos. ¿Cuándo? Isaías da la respuesta. Isaías 53:8. Y fíjese cómo Isaías y el Evangelio usan la misma expresión. Isaías 53:8. Por cárcel y por juicio, ¿qué fue? Fue quitado. Y el Señor Jesús, ¿qué dice en Marcos 2:20? Pero vendrán días cuando el esposo, ¿qué? Le será quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Dice Isaías, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. De notar la misma expresión en las palabras del Señor y en las palabras de Isaías. Cuando eso pase, dice el Señor, entonces van a ayunar. Y no será un ritual, no va a ser un show de lunes y de jueves para ganar admiradores. Será un ayuno de un corazón quebrantado, será un ayuno de un corazón en duelo. Esta profecía del Señor se cumplió. Cuando Él fue arrestado y crucificado, sus discípulos estuvieron devastados, estuvieron aterrorizados, aplastados por la desesperanza de creer que su Señor se había ido para siempre, que quizá Él no era el Mesías, que quizá todos sus sueños se habían desmoronado. Seguramente desde el jueves en la noche